Capítulo 58. Las dos mentes sumen el universo en un desorden total. Enormemente difícil, para una substancia cualquiera, alcanzar el reposo absoluto. Tras despedirse de la Bodhisattva, el peregrino y el Bonzo se montaron en dos rayos luminosos, y abandonaron a toda prisa los mares del sur. Al peregrino le corroía la impaciencia de dejar atrás al Bonzo con ayuda de su velocísimo salto, pero este se lo impidió diciendo: opino que es mejor que sigamos juntos. No me fío absolutamente nada de ti. Si llegas antes a tu cueva, lo más seguro es que montes alguna de las tuyas, para hacerme creer lo que no es. Estaba claro que, mientras que el gran sabio obraba con la mejor de sus intenciones, al Bonzo aún le quedaban restos de una duda corrosiva. Hicieron pues, el viaje juntos, y no tardaron en avistar la montaña de las flores y frutos. Enseguida bajaron de las nubes y echaron una mirada a su alrededor. Delante mismo de la puerta de la caverna, vieron a otro peregrino sentado sobre un estrado de piedra, y bebiendo despreocupadamente con un auténtico enjambre de monos. No se distinguía en nada del gran sabio. Llevaba ceñida la cabeza con un arco de oro, sus ojos poseían el ardor del fuego, y se manifestaba en sus pupilas la dureza del diamante. Vestía una túnica de seda, y una piel de tigre le ceñía la cintura. Las botas que calzaba estaban hechas sin embargo de piel curtida de ciervo. Para completar su retrato, en una de las manos llevaba una barra de hierro con los extremos de oro. Sin embargo, donde más se acentuaba su parecido era en el rostro. Poseía, en efecto, el mismo rostro cubierto de vello, la misma boca de dios del trueno, la misma barbilla rebajada, las mismas orejas terminadas en punta, la misma cabeza de frente amplia, y los mismos colmillos, que le crecían amenazantes hacia afuera. Ante semejante visión, el gran sabio perdió la paciencia, y abandonando a su suerte al Bonzo dio un salto hacia adelante sin soltar la barra de hierro ni dejar de gritar: ¿qué clase de monstruo eres tú, para atreverte a suplantarme, tomar prisioneros a mis súbditos, apoderarte de mi caverna, y darte semejantes aires de grandeza? Cuando el otro le vio, no dijo ni una palabra. Agarró su barra de hierro y se lanzó contra él. Los dos peregrinos se enzarzaron en una batalla terrible, aunque lo más sobrecogedor era que no podía decirse quién era el auténtico y quién el falso. Jamás se había visto una lucha como aquella. ¿Cómo podía ser de otra forma, si eran dos las barras de hierro que se medían, y dos los monos que las blandían? Ambos pretendían ser el protector del monje Tang, y pugnaban por alcanzar la gloria y la fama. Existían sin embargo profundas diferencias entre ellos, ya que el auténtico había aceptado de corazón los principios de la auténtica fe, y el falso se limitaba simplemente a proclamarlos. Pese a todo, sus poderes mágicos poseían la misma amplitud. Recordaban la imagen que se refleja en un espejo. Uno era el Sosia del cielo, sabio que había logrado dominar a la perfección los ritmos respiratorios del principio del tiempo. El otro, un espíritu que había cultivado durante muchos lustros los principios del Tao, adquiriendo vastos poderes que nadie más poseía. Sus armas no tenían nada que envidiarles, pues si una era conocida como la complaciente barra de los extremos de oro, la otra ostentaba el nombre de condescendiente báculo de hierro. Los dos contendientes lanzaron golpes terribles y pararon otros que no lo eran menos, pero ninguno de ellos consiguió adquirir una ventaja apreciable. Comenzaron la lucha a las puertas mismas de la caverna, pero pronto la continuaron por los aires, levantando un polvo espeso de nubes.
El bonzo ya no se atrevía a meterse en la refriega, porque le resultaba extremadamente difícil distinguir a uno del otro. Estaba ansioso por prestar toda la ayuda que pudiera. Sin embargo, tenía miedo de emprenderla a golpes con el auténtico peregrino. Durante mucho tiempo estuvo sin saber qué partido tomar. Finalmente optó por abandonar su escondite y dirigirse hacia la caverna de la cortina de agua. Con ayuda de su báculo, no le costó abrirse camino entre las legiones de monos que trataban de cerrarle el paso. Furioso, derribó los bancos de piedra, haciendo añicos los cuencos y los vasos, pero no halló ni rastro de las 2 bolsas de lana azul. No sabía que la auténtica caverna estaba situada detrás de la cascada que tapaba su entrada, como si fuera una enorme cortina blanca. Por ello precisamente, recibía el nombre de caverna de la cortina de agua. El bonzo ya lo desconocía por completo. De ahí que su búsqueda resultara totalmente infructuosa. Sin saber qué hacer, volvió a montarse en una nube, y se quedó mirando a media altura el desarrollo del combate. Comprendiendo que no se atrevía a entrar en la lucha por temor a hacerle daño, el gran sabio le dijo: puesto que no puedes hacer nada por ayudarme, corre junto al maestro y cuéntale lo que ha ocurrido. Voy a tratar de llevar a este monstruo hasta la montaña Potalaca, en los mares del sur, a ver si la Bodhisattva es capaz de distinguir al auténtico del falso. No había acabado de decirlo, cuando el otro peregrino repitió exactamente sus mismas palabras. El bonzo ya se quedó atónito, porque no solo eran idénticos en su aspecto exterior, sino hasta en el mismo timbre de sus voces. De todas formas, le pareció acertado el consejo, y se dirigió a toda prisa hacia el lugar en el que había dejado al monje Tan, por lo que de momento, no hablaremos más de él. Sí lo haremos sin embargo, de los 2 peregrinos, que no dejaron de luchar, mientras viajaban a toda velocidad hacia los mares del sur. No tardaron en avistar la montaña Potalaca, pero ni siquiera la visión de un lugar tan sagrado como aquel, fue capaz de poner fin a su interminable intercambio de golpes e insultos. Al oír el clamor de la lucha, los discípulos encargados de montar la guardia corrieron al interior de la caverna del sonido de las mareas, y dijeron a la Bodhisattva: acaban de llegar, luchando, 2 Sanukungs tan idénticos, que es imposible distinguir al auténtico del falso. La Bodhisattva bajó a toda prisa de su estrado de loto, y salió de la caverna, acompañada de Moksha, el muchacho de la riqueza de la bondad, y la joven dragona. «¡Malditas bestias!», gritó enfurecida. «¿En dónde creéis que estáis?». «Este tipo es la copia exacta de vuestro discípulo», contestó uno de los contendientes sin abandonar la lucha. Empezamos a pelear a las puertas mismas de la caverna de la cortina de agua, pero ninguno ha obtenido una ventaja apreciable. Somos tan idénticos, que ni siquiera Shao Qing pudo distinguirnos, eliminando así toda posibilidad de inclinar la balanza a favor del uno o del otro. ¿A quién iba a prestar su ayuda, si no sabía quién era el auténtico? No me quedó pues, más remedio que ordenarle que regresara junto al maestro y le pusiera al tanto de todo lo ocurrido. Si he traído este impostor hasta esta montaña sagrada, ha sido con la única intención de que haciendo uso de vuestros misericordiosos ojos, distingáis al auténtico del falso, y al malvado del bueno. No había acabado de decirlo, cuando el otro peregrino repitió exactamente lo mismo. Los discípulos y la Bodhisattva los estuvieron mirando durante mucho tiempo, pero nadie parecía capaz de decir quién era quién. «Dejad de luchar de una vez, y poneos uno enfrente del otro», ordenó la Bodhisattva. «Es preciso que os mire con más detenimiento». Así lo hicieron ellos, pero empezaron a protestar casi al mismo tiempo.
Yo soy el auténtico, afirmó el de una parte. El falso es él, repitió el de la otra. La Bodhisattva pidió a Moksha y al muchacho de la riqueza de la bondad que se acercaran, y les susurró al oído, agarrad uno a cada uno, mientras yo recito el conjuro que me enseñó Tathagata. El que se queje del dolor, será el auténtico. Los discípulos agarraron por detrás a los dos peregrinos, y la Bodhisattva empezó a recitar las palabras mágicas, pero para sorpresa de todos, ambos se llevaron al mismo tiempo las manos a la cabeza, y dejándose caer al suelo, suplicaron con voz lastimera, «Dejad de decir esas palabras, por lo que más queráis». La Bodhisattva así lo hizo, y al instante comenzaron otra vez a luchar y a intercambiar insultos, que resonaban en toda la amplitud de aquel sagrado lugar. Sin saber qué partido tomar, la Bodhisattva pidió a Moksha y a los otros discípulos, que prestaran su ayuda al auténtico peregrino, pero no se atrevieron a entrar en combate, porque no se decidían a poner sus armas del lado de ninguno. Sanuku, gritó la Bodhisattva, y los dos respondieron al unísono. Cuando fuiste nombrado caballerizo de los establos celestes y sumiste los cielos en un terrible desorden, continuó diciendo, los guerreros celestiales no tuvieron ninguna dificultad en reconocerte. Opino, por tanto, que lo mejor que puedes hacer es dirigirte a las regiones superiores y pedir a sus moradores que identifiquen al impostor. El gran sabio agradeció la sugerencia a la Bodhisattva, cosa que también hizo el otro peregrino. Sin dejar de intercambiar golpes ni de lanzar denuestos e insultos, los dos se dirigieron hacia la puerta sur de los cielos. Al verlos, el de Varaha Virupaksha se quedó tan desconcertado, que solicitó inmediatamente la ayuda de los 4 grandes mariscales, Ma, Chao, Wen y Quan, quienes les cerraron el paso con armas, diciendo, ¿en dónde creéis que estáis? ¿Acaso es este un lugar para combatir? Ciertamente no, contestó el gran sabio, pero es preciso que os ponga al tanto de algo importante. Camino del paraíso occidental, acompañando al monje Tan en su búsqueda de las escrituras, tuve la mala fortuna de dar muerte a unos salteadores que nos salieron al paso. Eso enfureció de tal forma a Tripitaka, que me expulsó de su lado y no me quedó otro remedio que acudir a la montaña Potalaka a presentar mis quejas a la Bodhisattva Kuan Yin. No tengo ni idea de cuándo este monstruo decidió hacerse pasar por mí. Lo que sí puedo asegurar es que en mi ausencia, tuvo la desfachatez de dejar medio muerto a mi maestro y huir con todo su equipaje. Con ánimo de recobrarlo, el Bonzo ya se dirigió a la montaña de las flores y frutos, pero este monstruo trató de capturarle con ayuda de mis engañados súbditos, y tuvo que ir a solicitar la ayuda de la Bodhisattva. Cuando me vio sentado bajo el estrado del loto, me acusó de haberme valido de mis artes mágicas para llegar antes que él y embaucar a la Bodhisattva. Afortunadamente ésta posee un natural compasivo y misericordioso, y se negó a escuchar las acusaciones del Bonzo Sha, ordenándonos a ambos que fuéramos a la montaña de las flores y frutos, y tratáramos de averiguar lo que allí sucedía. Fue así como descubrí a este monstruo que se parece a mí, hasta en la forma de luchar. Tanto es así, que no paramos de medir nuestras armas desde la caverna de la cortina de agua hasta el lugar en el que mora la Bodhisattva, pero ni ella misma fue capaz de decir quién era el auténtico y quién el impostor. De todas formas, tuvo la feliz ocurrencia de sugerirnos que viniéramos hasta aquí, y os pidiéramos que valiéndoos de vuestro profundo discernimiento, nos ayudéis a descubrir qué es lo que distingue al uno del otro. Nada más acabar de decirlo, el otro peregrino volvió a repetir exactamente lo mismo.
Los dioses se los quedaron mirando durante mucho tiempo, pero no supieron decir qué era exactamente lo que los distinguía. Está claro que no podéis diferenciar al uno del otro, gritaron los dos a la vez. Haceos a un lado, y dejadnos ir a ver al emperador de Jade. A los dioses no les quedó más remedio que dejarlos trasponer las puertas del cielo. Ellos ni siquiera les dieron las gracias. Con el ceño fruncido se dirigieron directamente al salón de la niebla divina. Al verlos, el mariscal Ma, y los 4 consejeros celestes, Chang, Ke, Shu, y Chiou, corrieron al interior del palacio, e informaron al emperador de Jade, diciendo: ahí fuera hay 2 Sanwukun, que han venido peleando desde las regiones inferiores hasta las mismas puertas celestes, y desean mantener una entrevista con vos. Apenas habían acabado de decirlo, cuando entraron los 2 monos, discutiendo a voz en grito. El emperador de Jade se mostró tan sorprendido, que se puso inmediatamente de pie y les preguntó saliendo a su encuentro: ¿puede saberse por qué habéis entrado en el palacio imperial sin permiso? ¿Deseáis, además, que os haga ajusticiar, por acudir ante mí, discutiendo como bandoleros? Vos sabéis bien, Majestad, contestó el gran sabio, que desde que abracé la auténtica fe y me convertí en monje, nunca he vuelto a cuestionar vuestra autoridad o a burlarme de la dignidad que representáis. Tened por seguro que si este monstruo no se hubiera adueñado de mi personalidad, jamás habría osado venir a molestaros. Y relató punto por punto cuanto había sucedido. Os suplico, pues, terminó diciendo, que determinéis qué es lo que realmente nos distingue. En cuanto hubo terminado esa exposición, el otro peregrino volvió a repetirla con las mismas palabras. Sin perder la compostura, el emperador de Jade hizo venir al de Barajali, y le ordenó: traed inmediatamente el espejo de reflejar monstruos, y obligar a estos 2 a mirarse en él. De esa forma, podrá distinguirse al impostor, del auténtico, y el culpable sufrirá el castigo del que se ha hecho merecedor. El de Barajali hizo al punto lo que acababa de ordenársele, y el emperador de Jade y los otros dioses se lanzaron, curiosos, sobre el espejo. Para su sorpresa, vieron que reflejaba 2 imágenes exactas de Sanwukun. No existía la menor diferencia entre ellos. Hasta el aro, las ropas, y el número de sus cabellos, era exactamente el mismo. Comprendiendo que no había manera de determinar qué era lo que los distinguía, el emperador de Jade ordenó que los hicieran salir del palacio. El gran sabio soltó una carcajada despectiva, que inmediatamente corrió el peregrino. Se agarraron después por el cuello, y comenzaron a luchar otra vez, mientras se dirigían al encuentro del monje Tang, gritándose cada vez con más saña: el maestro determinará quién es el auténtico. Él no puede fallar. Mientras tanto el Bonzo Sha, tras un viaje extenuante de 3 días con sus correspondientes noches, cubrió la larguísima distancia que separaba la montaña de las flores y frutos, de la cabaña en la que se encontraba descansando el maestro. Tras oír lo que había ocurrido, el monje Tang cayó presa de la tristeza, y dijo: ¿creí sinceramente que era Sanwukun el que me golpeó con la barra y huyó con nuestras cosas? ¿Cómo iba a saber que se trataba de un monstruo que había tomado la forma del peregrino? No solo fue capaz de hacer eso, explicó el Bonzo Sha, sino que tuvo además la desfachatez de convertir a un grupo de monos en nosotros mismos. Con mis propios ojos os vi a vos, a Bachie cargando con nuestras cosas, y hasta al caballo blanco. No pude reprimir la ira, cuando me encontré ante mi doble, y le asesté un golpe mortal con el báculo. Fue así como descubrí que se trataba de un mono. Corrí a toda prisa a informar a la Bodhisattva de cuanto había ocurrido.
me sugirió que regresara con nuestro hermano mayor a la caverna de la cortina de agua, y tratáramos de averiguar lo que realmente había sucedido. Al llegar, comprobamos que el monstruo era una copia exacta del peregrino. Ni siquiera yo fui capaz de distinguirlos, y no pude, por eso mismo, prestarle ninguna ayuda. Ese es el motivo de que haya vuelto a poneros al tanto de todo. Al oírlo, Tripitaka perdió el color del rostro y empezó a temblar de miedo. Bachie por su parte soltó la carcajada, y exclamó: «Esto es realmente fantástico». Sin saberlo, la dueña de esta casa ha estado diciendo todo el tiempo la verdad. ¿No os acordáis que habló de varios grupos de peregrinos que se dirigían hacia el oeste en busca de escrituras? Pues ahora hay uno más. Al ver al bonzo Sha, los miembros de la casa en la que estaban alojados, salieron a darle la bienvenida y a preguntarle: ¿dónde habéis estado estos últimos días? ¿Habéis ido en busca de dinero para poder continuar el viaje? No, contestó el bonzo Sha sonriendo. Fui a hacer una visita a nuestro hermano mayor, a la montaña de las flores y frutos, que se alza en el continente de Purvavidea, y a pedirle que nos devolviera el equipaje. Después tuve una entrevista con la Bodhisattva Kuan Yin, en la montaña Potalaka de los mares del sur. Regresé a continuación a la montaña de las flores y frutos, y por último volví aquí. ¿Cuánta distancia habéis recorrido en total?, volvió a preguntar un anciano. Alrededor de 300.000 kilómetros, entre ida y vuelta, respondió el bonzo Sha. ¿Y habéis hecho ese recorrido en tan poco tiempo?, exclamó el anciano, incrédulo. Para conseguirlo, habréis tenido que viajar por encima de las nubes, ¿no? Por supuesto, confirmó Bachie. ¿Cómo iba a haber cruzado el mar si no? Esto no es nada, comparado con lo que es capaz de hacer nuestro hermano mayor, dijo el bonzo Sha. Él hubiera invertido menos de 2 días en ir y volver. Al oírlos hablar de esa forma, todos los que habitaban en la casa hubieron de concluir que sus desarrapados huéspedes no podían ser otra cosa que inmortales. ¿Qué decís?, exclamó Bachie ofendido. Comparados con nosotros, los inmortales son unos muchachos. Cuando más animados estaban con la conversación, oyeron un ruido tremendo en el cielo y salieron a ver qué era. Los 2 peregrinos se acercaban a la cabaña, intercambiando golpes e insultos. Al verlos, Bachie empezó a frotarse las manos, y dijo: «Voy a ver si puedo distinguirlos». Y dando un salto, se elevó hacia lo alto. «Hermano», gritó cuando se hubo acercado a los contendientes, «he venido a ayudarte». En ese caso, replicaron los 2 peregrinos a coro, «ayúdame a acabar con este monstruo». Así que nuestros huéspedes son realmente unos arats, capaces de elevarse por encima de las nubes y de viajar a lomos de la niebla, exclamó el anciano, asombrado ante lo que veía. Si hubiera hecho la promesa de dar de comer a todos los monjes, jamás me habría encontrado con gente como esta. Sin reparar en gastos, se dispuso a sacar un poco más de té y arroz, pero lo pensó mejor y se dijo: nada bueno va a salir de la lucha que están manteniendo esos 2 peregrinos. Seguro que van a poner patas arriba el cielo y la tierra, y las desgracias se extenderán por doquier como las nevadas del invierno. Tripitaka se percató enseguida de los sentimientos encontrados que bullían en la cabeza del anciano, y acercándose a él, le dijo con cariño: no tengáis ningún miedo. Cuando haya conseguido convencer a ese discípulo para que abandone las sendas del mal, os recompensaré cumplidamente por las molestias que ahora os estamos ocasionando. No quiero ni hablar de ello, replicó el anciano sacudiendo la cabeza.
En ese caso, es mejor que permanezcáis callado, concluyó el Bonzosa. Sentaos aquí, maestro, mientras voy a echar una mano a Bachie. Os traeremos a esos dos, por separado, y vos recitaréis ese conjuro que conocéis. El que sienta el dolor, será el auténtico peregrino, ¿no os parece? Estoy totalmente de acuerdo contigo, contestó Tripitaka. El Bonzosa se elevó hacia lo alto y gritó a los dos contendientes. Dejad de luchar. El maestro quiere veros uno por uno, a ver si es capaz de distinguir al auténtico del falso. El gran sabio abandonó al punto la lucha, cosa que hizo igualmente el otro peregrino. El Bonzosa cogió entonces a uno, y volviéndose hacia Bachie, le dijo: encárgate tú de ese otro. E inmediatamente bajaron de la nube y se dirigieron hacia la cabaña en la que se encontraba el maestro. Nada más verlos, Tripitaka comenzó a recitar el conjuro, pero ellos empezaron a gritar al mismo tiempo. ¿Es que nos parece suficiente la lucha terrible que estamos manteniendo? ¿Por qué cebáis vuestra ira con nosotros? Dejad de recitar ese conjuro, por lo que más queráis. El maestro poseía un natural bondadoso, y de buena gana puso fin a su suplicio, pero se entristeció, al no poder distinguir al falso, del auténtico. Además, los dos contendientes lograron desasirse del Bonzosa y de Bachie, y comenzaron a pelear con la misma saña que antes. Cuidad del maestro, dijo a pesar de todo el gran sabio, mientras voy a ver si el rey llama es capaz de determinar qué es lo que nos distingue. El otro peregrino repitió exactamente lo mismo, antes de desaparecer entre las nubes, batallando sin cesar con su oponente. ¿Por qué no destruiste a ese falso Bachie con el equipaje cuando estuviste en la caverna de la cortina de agua? Preguntó el idiota al Bonzosa. Me habrías ahorrado un montón de problemas. No me dio tiempo, contestó el Bonzosa. Cuando el monstruo y sus secuaces vieron cómo me deshacía de mi doble, con ayuda de este báculo, se lanzaron sobre mí, tratando de atraparme. Afortunadamente logré escapar a tiempo. De vuelta del reino de la Bodhisattva, mientras los dos peregrinos luchaban entre las nubes, desperdiqué a todos los monos y derribé cuantos bancos de piedra encontré en mi camino, pero no hallé ni rastro de vuestros dobles. Lo único que vi fue una enorme cascada que rompía contra unas rocas, pero no sé si había alguna cueva detrás de ella. A lo mejor el equipaje estaba allí escondido, ¿quién sabe? Lo único cierto es que hube de regresar con las manos totalmente vacías. Claro que había una cueva detrás, exclamó Bachie. Cuando fui a pedirle el año pasado que se reintegrara a nuestro grupo, me recibió a la puerta de la caverna, pero después dijo que tenía que cambiarse de ropas, y desapareció detrás de la masa de agua. Como habías supuesto, esa cascada no es otra cosa que la entrada de la caverna. Lo más seguro es que el monstruo haya escondido allí nuestras cosas. Si es verdad lo que dices, concluyó Tripitaka, deberías aprovechar la ausencia del monstruo para recuperar el equipaje. Así podremos continuar nuestro viaje hacia el paraíso occidental. No volveré a aceptar al peregrino en nuestra compañía, ni aunque me lo pida. Está bien. Haré lo que pedís, contestó Bachie. ¿Sabes bien lo que dices?, replicó el Bonzosa. Hay más de 1000 monos en esa caverna. ¿Crees que vas a poder hacerles frente tú solo? No te preocupes por eso, respondió Bachie sonriendo, y montando a toda prisa en una nube, se dirigió directamente a la montaña de las flores y frutos, en busca del equipaje. Mientras tanto, los dos peregrinos llegaron sin dejar de luchar ni un solo segundo, a la montaña de la sombra perpetua.
Los espíritus que montaban la guardia, comenzaron a temblar de espanto, al verlos guerrear con tanta fiereza. Algunos trataron de esconderse, mientras otros se colaron por el estrecho pasadizo que conducía a los infiernos, y fueron a informar de cuanto ocurría, al salón de la oscuridad. Ahí fuera, dijeron a sus señores, en las estribaciones de la montaña de la sombra perpetua, hay dos grandes sabios, sosías del cielo, peleando entre sí, como si se hubieran vuelto locos. Asustado, el rey Qin Kuan de la primera cámara, hizo llegar la noticia al rey del río de los orígenes, de la segunda cámara, que la pasó a su vez al rey del imperio de los Sun, de la tercera cámara. Este la transmitió sin pérdida de tiempo al rey del cambio total, de la cuarta cámara, que se la dio a conocer al rey Yama, de la quinta cámara, el cual se la comunicó enseguida al rey de las posiciones idénticas, de la sexta cámara. De su boca llegó a oídos del rey del monte Tai, de la séptima cámara, que se la envió al rey de la ciudad de los mercados, de la octava cámara. De allí pasó al rey vengador de los ministros, de la novena cámara, que finalmente la puso en conocimiento del rey de la rueda de las transmigraciones, de la décima cámara. En cuanto hubo recorrido todas las cámaras, los 10 reyes celebraron consejo, y decidieron hacer llegar al rey Xitigarbha una petición para que se reuniera con ellos en el salón de la oscuridad. Convocaron al mismo tiempo a todos los guerreros del reino, y les ordenaron que apresaran a los dos peregrinos. No fue preciso que cumplieran la orden, porque en ese momento se levantó un viento huracanado, en cuyo seno, rodeados de una espesa nube de tierra y polvo, los dos peregrinos no dejaban de intercambiar ferocísimos golpes. Indignados, los reyes de las tinieblas se llegaron hasta ellos, y los instaron a poner fin a la lucha, diciendo: ¿podéis explicarnos por qué habéis venido a asumir nuestro reino en semejante confusión? Tras dejar atrás el reino del Liang occidental, explicó el gran sabio, llegamos camino de la montaña del espíritu, hacia donde nos dirigimos en busca de escrituras, a una región dominada por bandoleros. Una de esas bandas de desalmados trató de despojar a mi maestro de todas sus pertenencias, y tuve que matar a unos cuantos. En vez de agradecérmelo, mi maestro me expulsó de su lado, y yo me vi en la necesidad de acudir a la Bodhisattva de los mares del sur, en busca de apoyo. Lo que menos sospechaba yo entonces, es que este monstruo fuera a tomar mi personalidad, a atacar a traición al monje Tang, y a hacerse con todo su equipaje. El Bonzo Sha, el menor de mis hermanos, no tuvo más remedio que dirigirse a la montaña de la cual soy originario, a exigir la devolución de lo que era suyo. Pero tuvo la mala fortuna de encontrarse con este monstruo, que le hizo saber su intención de conseguir él solo las escrituras, valiéndose de un maestro tan falso como él mismo. Ante eso, el Bonzo Sha corrió a informar de todo a la Bodhisattva, la cual sugirió que fuéramos a la montaña de las flores y frutos, y tratáramos de aclarar lo que pasaba. Fue así como descubrí que este impostor había ocupado mi lugar. Sin dejar de intercambiar golpes, le forcé a ir hasta el lugar en el que habita la Bodhisattva, pero es en todo tan idéntico a mí, que ni ella misma pudo distinguir al auténtico del falso. Recurrimos entonces a los cielos, pero la perspicacia de los dioses tampoco sirvió de nada. Lo mismo ocurrió con el conjuro del que se vale mi maestro para castigarme cuando me muestro irrespetuoso con él. El terrible dolor de cabeza que me produce su recitado se repitió incomprensiblemente también en su cuerpo. Por eso precisamente, hemos venido a molestaros. Es preciso, reyes de las tinieblas, que echéis una mirada al libro de la vida y la muerte, y determinéis quién de nosotros dos es el impostor.
No necesito recordaros que, para que las dos mentes no sometan a todo cuanto existe a una terrible confusión, deberéis encerrar en vuestras mazmorras al espíritu del peregrino impostor. Los reyes de las tinieblas hicieron venir al juez encargado del registro de la vida y la muerte, pero tras examinar detenidamente el libro, no hallaron a nadie con el nombre de peregrino impostor. Miraron a continuación el tomo de las criaturas con pelo. Sin embargo, los resultados no fueron mejores. Como se recordará, cuando el gran sabio, tras asimilar los principios del Tao, sumió la región de las tinieblas en un absoluto desorden, tachó con su propia mano los nombres de 130 especies de monos. Eso explica que ninguna de ellas figurara en el libro de la vida y la muerte. En cuanto hubieron recibido el informe del encargado del registro, los reyes de las tinieblas se revistieron de los símbolos de su poder, con el fin de recalcar la solemnidad de aquel momento, y dijeron a los dos peregrinos: «Nos tememos, grandes sabios, que en estas regiones de sombras no hay forma de dar con el nombre del impostor. Si deseáis averiguarlo, tendréis que ir al reino de la luz». «Esperad un momento», dijo el Bodhisattva Ksitigarbha. «Antes de que os vayáis, desearía consultar vuestro caso con el oído investigador». El tal oído investigador era una bestia que se pasaba el día tumbada a los pies de Ksitigarbha. Acurrucada contra el suelo, era capaz de distinguir lo auténtico de lo falso entre todas las clases de criaturas. No escapaban a su perspicacia ni los seres sin pelo, ni los que están recubiertos de escamas, ni los que se protegen del frío con espléndidas pieles, ni los que surcan los aires, ni los que retan por el suelo, ni los inmortales celestes, ni los que moran en la tierra, ni los que tienen un origen humano, ni los que poseen una naturaleza espiritual y habitan en cavernas benditas, lugares sagrados, santuarios, ríos y montañas de los 4 grandes continentes. Accediendo a los deseos de Ksitigarbha, la bestia se arrastró hasta el salón de la oscuridad y, alzando la cabeza, dijo a su señor: «Acabo de descubrir cómo se llama ese monstruo, pero no puedo decíroslo delante de él, ni prestaros ninguna ayuda a la hora de intentar capturarle». «¿Qué pasaría, si desvelaras su nombre, estando él presente?», preguntó Ksitigarbha. «Si lo hiciera», respondió el oído investigador, «ese monstruo sumiría en la confusión este recinto sagrado, y acabaría con la tranquilidad que reina en este mundo de sombras. ¿Quieres decirme por qué no puedes prestarme ninguna ayuda a la hora de intentar capturarle?», volvió a preguntar Ksitigarbha. «Los poderes mágicos de ese monstruo no se diferencian en nada de los del gran sabio», explicó el oído investigador. «Los dioses del infierno no pueden absolutamente nada contra él. De ahí que sea tan difícil echarle mano». «¿Qué podemos hacer entonces, para acabar con él?», insistió Ksitigarbha preocupado. «Únicamente el poder de Buda carece de límites», sentenció el oído investigador. Ksitigarbha se acercó entonces a los peregrinos, y les dijo: «Sois tan iguales y poseéis unos poderes tan idénticos, que parecéis en realidad la misma persona. Si deseáis averiguar qué es lo que os distingue, deberéis ir al monasterio del trueno, donde Sakyamuni ha establecido su morada». «Tenéis razón», contestaron los peregrinos a coro. «Nos llegaremos hasta ese santo lugar y pediremos al patriarca del paraíso occidental, que resuelva de una vez por todas este enigma».
Los reyes de las tinieblas de las 10 cámaras salieron a despedirlos hasta las mismas puertas del infierno, mientras Xitigarbha regresaba a toda prisa al palacio de la nube de Jade, y los espíritus que montaban la guardia cerraban firmemente los accesos que conducían al mundo de sombras, por lo que de momento, no hablaremos más de ellos. Sí lo haremos sin embargo, de los dos peregrinos, que se dirigieron hacia el paraíso occidental, luchando como si fueran encarnizados enemigos. Sobre todo ello disponemos de un poema, que afirma, la desgracia se abatirá sobre el que posea dos mentes. Él mismo la llamará con urgencia, ya que tratará de comprender a la vez lo cercano y lo lejano. Buscará, al mismo tiempo, ocupar el puesto de gran consejero, y de señor de los carillones de oro. Hará la guerra a la vez en el norte y en el sur, y pugnará por asolar en el mismo momento el este y el oeste. El que desee trasponer las puertas del Zen, debe desprenderse de la mente, y dejar que el embrión sagrado vaya creciendo poco a poco en su interior. Sin dejar de pelear un solo instante, no tardaron en avistar el monasterio del trueno, que se elevaba majestuoso en la montaña del espíritu del paraíso occidental. En aquel mismo momento, los 4 grandes bodhisattvas, los 8 grandes reyes diamantinos, los 500 arhats, los 3000 protectores de la fe, los monjes y monjas mendicantes, los upasakas y los upasikas, se hallaban reunidos junto al trono de loto de las 7 piedras preciosas, con el fin de escuchar las enseñanzas de Tathagata. Explicaba que lo que existe se halla contenido en lo que no existe. Lo que no existe, en lo que no puede existir. Lo que posee forma, en lo que no la tiene. Y lo que está vacío, en lo que no lo está. Esto es así porque lo que no existe es lo que existe, y lo que no puede existir, lo que no existe. Lo que carece de forma es, por otra parte, lo que posee forma, y lo que está vacío, lo que en realidad no lo está. Lo vacío, sin embargo, está de verdad vacío, y lo que posee forma no carece de ella. Pero la forma no tiene una forma fija, de ahí que sea vacío. Lo vacío, por su parte, no posee una vacuidad fija, de ahí que sea también forma. El conocimiento de lo vacío es lo no vacío, del mismo modo que el conocimiento de la forma es la no forma. Cuando los nombres y la acción se complementan, se alcanza la comprensión total y absoluta. Tras escuchar tan maravillosas doctrinas, todos los presentes inclinaron la cabeza y repitieron al unísono, lo que Buda acababa de enseñarles. Agradecido, Tathagata hizo descender sobre ellos una lluvia de pétalos celestes, antes de decir con un cierto deje de satisfacción: todos vosotros poseéis una sola mente. Contemplad, ¿a qué lamentable situación puede conducir el hecho de poseer dos? Todos los presentes levantaron la cabeza, y vieron a los 2 peregrinos enzarzados en una escalofriante batalla, al tiempo que posaban sus pies en las sagradas tierras del trueno. Los 8 reyes diamantinos experimentaron tal indignación, al contemplar semejante espectáculo, que trataron de impedirles la entrada, diciendo: ¿se puede saber a dónde vais? Un monstruo se ha adueñado de mi personalidad, y deseo que Tathagata determine qué es lo que nos distingue, desde la inalcanzable altura de su trono de loto. A pesar de sus esfuerzos, los 8 reyes diamantinos no pudieron detenerlos y los 2 monos continuaron guerreando, hasta que se encontraron delante mismo del estrado de las 7 piedras preciosas. Como sabéis, dijo el gran sabio arrodillándose ante el gran patriarca budista, he dedicado mi vida a proteger al monje Tan en su largo viaje hasta estas tierras en busca de las escrituras sagradas. Por alcanzar causa tan noble, no he dudado en agotar mis fuerzas, destruyendo monstruos y dominando demonios.
Hace cierto tiempo, no obstante, nos salieron al encuentro unos bandidos y me vi obligado a matar a unos cuantos. Eso provocó la ira de mi maestro, que me apartó de su lado, privándome del consuelo de venir a presentar mis respetos ante vuestra adorada figura. No me quedó más remedio que acudir a la Bodhisattva Kuan Yin de los mares del sur, en busca de consuelo. Poco me figuraba yo entonces, que un monstruo había asumido fraudulentamente mi personalidad y hasta mi forma de hablar, y se había presentado ante el maestro, dejándole medio muerto y llevándose todo su equipaje. Wu Qin, el menor de mis hermanos, le siguió hasta la montaña de la que soy originario, y allí se enteró con horror, de que esta bestia pensaba valerse de un monje falso, para hacerse con las escrituras. Afortunadamente Wu Qin logró escapar, y corrió a informar de todo a la Bodhisattva de los mares del sur, que sugirió que condujéramos al impostor ante su presencia. Pero ni ella, ni los moradores celestes, ni el propio monje Tang, ni los reyes de las tinieblas, han podido determinar qué es lo que realmente nos distingue. Por eso me he atrevido finalmente a acudir ante vos, y suplicaros que abráis de par en par las puertas de vuestra insondable comprensión misericordiosa, y me ayudéis a discernir el bien del mal. De esa forma, podré reintegrarme a la compañía del monje Tang, llegar hasta aquí a presentaros nuestros humildes respetos, hacernos con las escrituras, y regresar con ellas a las tierras del este, para que todos conozcan la bondad de vuestras doctrinas. Todos los presentes oyeron asombrados cómo los dos peregrinos pronunciaban las mismas palabras al mismo tiempo y con el mismo tono de voz, sin poder distinguir al auténtico del falso. Únicamente Tathagata poseía el poder de discernirlos. Abrió la boca para emitir su juicio, pero en ese mismo momento surgió, procedente del sur, una nube de color rosáceo que traía a la Bodhisattva Kuan Yin. Se inclinó respetuosamente ante Buda, con las palmas de las manos unidas, pero antes de que pudiera decir algo, le preguntó el propio Tathagata: ¿podéis distinguir al auténtico peregrino del falso? Hace unos días, respondió la Bodhisattva, acudieron a mí con ese mismo dilema, pero fui incapaz de determinar qué era lo que distinguía a uno del otro. Les sugerí que acudieran al Palacio Celeste y a la Mansión de las Tinieblas en busca de una solución, pero tampoco allí pudieron ofrecérsela. He venido pues, a suplicaros en nombre del auténtico peregrino, que se la facilitéis vos. Aunque el poder de tu Dharma es inmenso y tienes capacidad para ver cuánto ocurre en el universo, contestó Tathagata sonriendo, no te está permitido penetrar en la naturaleza de las cosas, ni posees el conocimiento total de las clases de seres. La Bodhisattva le pidió que explicara tan profundos pensamientos. Y Tathagata añadió, existen 5 clases de inmortales en el universo, los celestes, los terrestres, los que participan de la naturaleza divina, los que poseen un substrato humano, y los que pertenecen al mundo del espíritu. Hay, asimismo, 4 clases de seres, los de pelo corto, los que tienen su cuerpo recubierto de escamas, los que se protegen de las inclemencias del tiempo con pieles, los que surcan los aires, y los que se arrastran por el polvo. Extrañamente, este impostor no pertenece a ninguna de ellas. Ello se explica, porque existen 4 tipos de simios que no caen dentro de las categorías que acabo de mencionar. ¿Podríais explicarme cuáles son esos tipos de simios a los que os referís? Volvió a preguntar la Bodhisattva. Al primero, respondió Tripitaka, pertenece el mono de piedra,
con una inteligencia tan desarrollada, que ha llegado a dominar el arte de las metamorfosis, posee capacidad para observar el cambio de las estaciones, conoce los tesoros que encierra la Tierra, y es capaz de alterar las órbitas de las estrellas y los planetas. Al segundo pertenece el mandril de nalgas rojizas, que conoce los misterios del yin y el yang, comprende los asuntos humanos, se muestra responsable en todo cuanto emprende, y lucha con todas sus fuerzas por evitar la muerte y alargar indefinidamente su vida. Al tercero pertenece el gibón, de brazos tan largos, que es capaz de agarrar la luna y el sol, reducir la altura de 1000 montañas, interpretar los signos propicios y distinguirlos de los que no lo son, jugando a sus anchas con el universo. A la cuarta pertenece el macaco de 6 oídos, tan exquisito en sus apreciaciones, que puede comprender los principios fundamentales, conocer el pasado y el futuro, y penetrar en el misterio de todo cuanto existe. Estos 4 tipos de monos no están contenidos en las 10 clases de seres ni en la infinidad de especies que llenan los cielos y la tierra. Bajo mi punto de vista, ese falso Sanwoo-kun por fuerza tiene que ser un macaco con 6 oídos, pues es capaz de conocer lo que está ocurriendo a 10.000 kilómetros de distancia, y escuchar con toda claridad lo que se dice en un lugar más apartado incluso que ese. Por eso me he referido a él, como un ser tan exquisito en sus apreciaciones, que puede comprender los principios fundamentales, conocer el pasado y el futuro, y penetrar en el misterio de todo cuanto existe. Debe concluirse pues, que ese simio con el mismo cuerpo y la misma voz que Wukong, es un macaco de 6 oídos. Al escuchar de labios de Tathagata tan acertado veredicto, el macaco comenzó a temblar de miedo. Dio después un salto tremendo, y trató de huir por los aires, pero Tathagata ordenó a los 4 bodhisattvas, a los 8 reyes diamantinos, a los 500 arhats, a los 3000 protectores de la fe, a los monjes y monjas mendicantes, a los upasakas, a los upasikas, a Kuan-Yin y a Moksha, que le rodearan y no le dejaran escapar. El gran sabio quiso unirse también a la caza, pero se lo impidió Tathagata, diciendo: «No te muevas de donde estás, Wukong. Ya me encargaré yo de capturarle». Tan seguro estaba el macaco de que no iba a poder escapar, que los pelos se le pusieron de punta de puro terror. Pese a todo, sacudió ligeramente el cuerpo y al instante se convirtió en una abeja, que se elevó tranquilamente hacia lo alto. Sin pérdida de tiempo, Tathagata arrojó hacia arriba un cuenco de pedir limosnas, de oro, que tras atrapar a la abeja, la depositó con suavidad en el suelo. Ninguno de los presentes se dio cuenta de ello. Todos pensaron que el macaco había logrado escapar. Dándose cuenta de su tristeza, Tathagata los llamó a su lado y les dijo sonriendo: «Dejad de lamentaros. El monstruo no ha conseguido huir. Se encuentra debajo de mi cuenco de pedir limosnas». Todos los presentes rodearon el cuenco y lo levantaron con cuidado. El macaco de 6 oídos apareció ante su vista con la forma que le era habitual. Incapaz de contener la furia, el gran sabio levantó la barra de hierro por encima de su cabeza y, de un solo golpe, lo redujo a polvo. Desde entonces no ha vuelto a verse ni un solo ejemplar de ese tipo de simios. «¿Qué has hecho, Wukong? ¿Qué has hecho?», exclamó Tathagata, movido a compasión. «No deberíais mostraros tan triste por su suerte», contestó el gran sabio. «Trató de dar muerte a mi maestro y le robó todo su equipaje. Según la ley, era culpable de asalto y robo a plena luz del día, y esos cargos están penados con la muerte. Regresa junto al monje Tan, y ayúdale a llegar a este lugar lo más rápidamente posible».
Es preciso que no se demore más la obtención de las escrituras. El gran sabio se echó rostro en tierra, y golpeando repetidamente el suelo con la frente en señal de agradecimiento, dijo a Buda: hay una cosa que debéis saber. El maestro se niega a aceptarme en su compañía. De nada servirá hacer un viaje tan largo. Os suplico pues, que recitéis un conjuro, para que se me desprenda de la cabeza este aro de oro, y así podré volver a mi anterior vida de laico. Deja de decir tonterías, por favor, y no te muestres tan poco respetuoso. Le aconsejó Tathagata. Si pido a Kuan Yin que se encargue de llevarte junto al maestro, ten la seguridad de que esta vez no te apartará de su lado. Procura prestarle cuanta ayuda precise, y cuando hayáis alcanzado el final del viaje y hayáis entrado en la patria del nirvana, tú mismo te sentarás en un trono de loto. Al oír esas palabras, Kuan Yin juntó las palmas de las manos y, de esa forma, agradeció a Tathagata la gracia que le había concedido. Acompañada por Lukun, montó en una nube, y abandonó la montaña del espíritu, seguida por Moxa y la cacatúa blanca. No tardaron en llegar a la cabaña en la que se encontraba descansando el monje Tang. Al verlos, el bonzo Sha se lanzó al interior de la choza, y pidió muy excitado al maestro que saliera a darles la bienvenida. El que te golpeó el otro día, explicó la Bodhisattva con su dulzura habitual, no fue el peregrino, sino un macaco de 6 oídos que se hizo pasar por él. Afortunadamente Tathagata ha podido desenmascararle, y Mukun le ha dado muerte. Es preciso que le readmitas de nuevo en tu compañía, pues son aún muchos los obstáculos a los que has de hacer frente, antes de llegar al final de tu viaje. Sin él, jamás lograrás alcanzar la montaña del espíritu, ni pedir a Buda que te haga entrega de las escrituras. ¿A qué viene, entonces, seguir enfadado con él? Está bien, contestó Tripitaka golpeando el suelo con la frente. Haré lo que me pedís. No había acabado de decirlo, cuando se levantó un viento fortísimo procedente del este, y apareció Chubachie montado sobre una nube, y con las 2 bolsas de lana azul a la espalda. En cuanto vio a la Bodhisattva, se echó rostro en tierra y dijo: acabo de regresar de la caverna de la cortina de agua, en la montaña de las flores y frutos, a donde fui, por orden expresa del maestro, en busca de nuestras cosas. Lo más sorprendente, fue que allí me encontré con un monje tan falso, y un bachie que nada tenía que ver conmigo. No necesito deciros que acabé con ellos de un solo golpe. En realidad, no eran más que 2 monos. Entré después en la caverna, y al ver que no faltaba ni una sola de las pertenencias del maestro, volví a montarme en una nube y me vine para acá a toda prisa. Por cierto, ¿qué ha sido de los 2 peregrinos? La Bodhisattva volvió a relatar cómo Tathagata había descubierto la naturaleza del falso, y cómo el gran sabio había terminado con él. El idiota no podía estar más contento, tras escuchar tales nuevas. La alegría se había apoderado, de hecho, de todos los peregrinos, que se echaron rostro en tierra y agradecieron a la Bodhisattva cuanto había hecho por ellos. Kuan Yin se dirigió entonces a los mares del sur, mientras los monjes, unidos hasta el punto de poseer una sola mente y un solo corazón, se despedían de la familia que con tanto cariño los había acogido en su cabaña. No quedaba ni rastro de su antigua animadversión, cuando reanudaron por fin el camino que conducía hacia el oeste. Sobre ese momento, disponemos de un poema, que afirma: cada vez que se ponían en marcha, las 5 fases experimentaban un cambio profundo, y los monstruos que acababan de derrotar se fundían con la luz primigenia. El espíritu volvía entonces a su hogar, y el zen adquiría su quietud absoluta.
Solo cuando se hallan bajo control los 6 sentidos, es posible destilar el elixir. Desconocemos aún si Tripitaka consiguió ver a Buda frente a frente, o si logró hacerse con las escrituras. Quien desea averiguarlo, deberá escuchar con atención las explicaciones que se dan en el capítulo siguiente.